tardes. Hoy sábado 2 de mayo de este 2020, que es nuestra Junta de Pastores y Obreros de Monte Tabor Iglesias Evangélicas, Asociación Religiosa. Vamos haciendo primero una oración. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ponemos en tus preciosas manos este tiempo de reflexión en tu palabra a cargo de tus servidores Isaac y Marta Pacheco, y que la contaminación que hay sobre la tierra no altere, disminuya nuestros sentidos espirituales para oír la voz de Dios en el nombre de Jesús. Quisiera que leyéramos el Salmo 90 del 11 al 17 y hagamos esta declaración en el nombre de Jesús, esta súplica. Como dice: en el nombre de Jesús, buenas tardes. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Amén y amén. Esto que ven ustedes aquí en esta mesa es lo que nos da testimonio de la mesa del Señor, que está como sustento para toda la creación. Por eso ven estos elementos aquí sobre esta mesa: el vino, el aceite, el pan y la voz que interpreta la palabra del Señor y su palabra. Como sus siervos, nos has dado una habilidad espiritual de Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales que eran parte del ejército de David, que fueron 340,824. Estos 200 tenían 3 cualidades dadas por Dios, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y eran de influencia a todos sus hermanos. Dice Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ha sucedido que muchos de nosotros, como hijos de Dios, la intensidad de esa luz que debiéramos tener ha disminuido en gran manera, aun cuando se habla la palabra. Así como la sal en nosotros se ha desvanecido, desmayarse, perder o tener los sentidos extraviados, esto por la contaminación del pecado que hay en el mundo. Cuando el profeta Daniel, capítulo 6, lo metieron al foso de los leones injustamente, en Daniel había un espíritu superior a todos los demás, y dijo el rey Darío a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso y sellada con los anillos del rey y sus príncipes. El rey durmió, ayunó y se levantó muy de mañana, acercándose al foso, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Por qué preguntó? Porque no se oía el rugido de los leones hambrientos. Entonces Daniel respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró
la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¿Por qué los leones no hicieron daño a Daniel? Nos lo responde Romanos 8:9. Porque no vivía según la carne, no olía a carne, porque vivía continuamente sirviendo a Dios espiritualmente. Si en este gran foso, el mundo, nos echaran dentro, la parte de nuestro cuerpo que entrare primero sería devorado. Porque hasta hoy no hemos sido devorados en este pozo, Dice el Salmo 124, 2 y 3, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces se encendió su furor contra nosotros. Cuando se encendió su furor contra nosotros. Cuando dice Daniel 6, continuamente sirves, no solo en el púlpito sirviendo a Dios 1 hora, sino 24 horas al día. Entonces esa luz y esa sal combinadas haría que nosotros fuéramos de una gran influencia como iglesia global del cuerpo de Cristo, en la familia, tu iglesia, tu país y a todas las naciones. Lo que estás viendo a través de este video, no solamente veas estas vasijas de barro, sino ve y oye y estés atento a la palabra de Dios que es su voz. Los tiempos de cuarentena que el mundo y nosotros estamos involucrados por ser avisados y no simples, según Proverbios 22:3 y 27:12, varios testimonios de la naturaleza en estos tiempos de cuarentena en general, tierra, ríos, mares, cielos, vegetación, desde el polo norte hasta el polo sur, desde el oriente hasta el occidente, todo está en un proceso de regeneración y en un tiempo de restauración de todas las cosas. Por ejemplo, hace más de 70 años que en el mar, en sus orillas, no se veían bioluminiscencias por la limpieza de las playas. Esto es una luz fosforescente o fluorescente en el mar, ni mantarrayas, delfines a la orilla del mar y más. En las ciudades cercanas a las sierras, selvas, lugares con mucha vegetación, por las calles se han visto fieras y animales que solo están dentro de sierras y selvas. Ahora hay una reproducción sobresaliente en ríos, lagos, lagunas, arroyos de peces y especies. ¿Por qué nosotros como iglesia no nos estamos reproduciendo, multiplicando? Porque la matriz de la iglesia en el mundo está enferma. Está escondida, tiene miedo y temor. Solo una vez la voz de Dios le dijo a la naturaleza en general que se multiplicara. Para los hijos de Dios, el dueño absoluto de los cielos ha limpiado y quitado toda contaminación entre su trono y nosotros sobre la tierra, y en este momento los cielos de bronce, por los juicios de Dios, por la maldad de los hombres que había sobre nosotros, su iglesia por pecados, iniquidades, desobediencias, han sido ahora como una gran oportunidad, más por su amor y misericordia para la humanidad y para la iglesia del Señor, corregir y levantarnos para cumplir los propósitos de Dios, de su iglesia en esta tierra, y ahora caminar bajo cielos abiertos. En las grandes ciudades todos los días se ven las estrellas y el firmamento. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad del malo. Si quieres hacer un acto profético en Dios y tienes a tu alcance aceite de oliva, y ponte en tus manos y en tu cabeza, y si no, solo pon tus manos sobre la cabeza para hacer una lectura de la palabra del Señor
en Isaías 65, 16 y 24. En el nombre de Jesús, versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que se comprometiere en la tierra, por el Dios de verdad se comprometerá. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Haz con nosotros esta declaración, si te es posible repetirlo. Hoy que estoy bajo cielos abiertos, Hoy que estoy bajo cielos abiertos, me unjo y me bendigo. me unjo y me bendigo. Nos ungimos y nos bendecimos Nos ungimos y nos bendecimos en el Dios de verdad, en el Dios de verdad, que eres tú, Señor. que eres tú, Señor. Nos ungimos y nos bendecimos Nos ungimos y nos bendecimos aquí en la tierra. aquí en la tierra. Dice tu palabra, Dice tu palabra, el que se comprometiere con Dios el que se comprometiere con Dios en esta tierra, en esta tierra, por el Dios de verdad, por el Dios de verdad, se comprometerá. se comprometerá. Porque las angustias primeras Porque las angustias primeras serán olvidadas serán olvidadas y serán cubiertas de mis y ojos. serán cubiertas de mis ojos. Y antes que clamen, Y antes que clamen, responderé yo. responderé yo. Mientras aún hablan, Mientras aún hablan, yo habré oído. yo habré oído. En el nombre de En el Jesucristo nombre de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén y amén. Por la revelación de su palabra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de esa polifacética escrita con C y polifacética escrita con S, de la naturaleza de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el pueblo de Dios por primera vez en la historia contemporánea de la Iglesia está unida sobre la tierra 24 horas al día, en los diferentes horarios de las naciones, con un clamor durante 24 horas, pidiendo en su gran mayoría por su amor y misericordia no ser contaminados, y los que ya lo están ser sanados, por provisión, salvación, restauración, que la pandemia por la que estamos pasando del COVID-19, bacterias y virus mutados, no toque a nuestras familias. Me compartió el apóstol Josefina Aguilar de Anselmo, Joel 2, del 1 al 32, que ustedes lo leerán si gustan en su casa, tomando solamente el versículo 1 y el 32. Ha sonado el chofar de Dios, la voz de Dios que sale con fuego y letras en hebreo con una voz: victoria, victoria, victoria en Jesucristo. Dice el versículo 1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, los que quedaren, al cual él habrá llamado. Esta pandemia y cuarentena sobre cuarentena sobre cuarentena sobre cuarentena no es el fin del mundo. Son preparativos en Dios de su pueblo para limpieza, salvación, restauración y participar de milagros extraordinarios que se hagan manifiesta la supereminente grandeza de su poder para los que creen y para los que no creen, que terminarán creyendo usando la vida de su pueblo. El Señor me hace recordar que hace 10 años aproximadamente me dio una instrucción el Señor para hacer en el edificio de 3 pisos que está sin terminar en las instalaciones de Tabor, que en lo personal yo lo usaba como aposento alto para orar. Muchos testimonios de personas que me buscaban y subían para hablar conmigo, entre ellas la hermana Rosa, mi hermana, estando sentada sobre 2 ladrillos en la parte alta. Ella y otras personas me decían: agárrame, porque hay una fuerza muy grande
que me impulsa hacia abajo, una o varias personas juntas. Esto era sin duda por la presencia de Dios, y es por la presencia de Dios. La instrucción fue la siguiente: vas a subir los 3 pisos con quienes te acompañen, leyendo todo el Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y tú sabes de memoria y no sabemos de memoria lo que reste. Eran como 15 personas. Y además, cuando estén arriba, me decía el Señor, vas a tocar el shofar 10 veces hacia cada punto cardinal. Yo dije y pensé, no tengo un shofar y menos lo sé tocar. Dije, voy a buscar a mi primo Urias Rodríguez Pacheco, un experto en tocarlo. Lo busqué, pusimos hora y fecha y trajo su shofar. Ya estando todos arriba, se le dijo al experto shofarista Urias Rodríguez: empieza con 10 sonidos rectos, y todos nos volteamos hacia el oriente. El primero de los 10 que sonó, excelente. Y a partir del segundo, parecía que yo lo estaba tocando. Puro aire salía sin ningún sonido. Y así, en giro hasta completar los 40 en el último punto cardinal, y no pudo hacerlos sonar. Hubo milagros de sanidad, de esterilidad en las personas que estábamos ahí. También sentían el impulso de la presencia de Dios. Tuvimos que decirles a los que querían subir a orar que solo lo podían hacer en el segundo piso, y también ahí se sentía la presencia de Dios. A solas le pregunté al shofarista experto: ¿por qué no pudiste hacer sonar el shofar? Él respondió: porque se me empezó a dormir la cara, la cabeza, y ya no pudo hacerlo, solo soplar. Hoy yo no te voy a tocar el shofar porque no sé. Nuestros 2 nietos varones gemelos, Mateo y Santiago, sí lo han tocado solos, sin que alguien les haya enseñado, como un testimonio. Continuando con los cielos abiertos, de que la humanidad, la Iglesia de Cristo, ha entrado a caminar bajo cielos abiertos, y una confirmación de lo que está sucediendo en la naturaleza en los 4 puntos cardinales de la tierra, se cumple el Salmo 104, como les referíamos, de la mesa del Señor que sustenta toda su creación. El Salmo 104, que si gustan lo leen en su casa. Dice el versículo 30, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Les compartimos el sábado 21 de marzo de este 2020 en la Junta de Pastores y Obreros de la Zona 1, para los que queden o quedemos, según lo que dice Sofonías 2 del 1 al 3, quizás seréis guardados en el día del furor del enojo de Jehová, porque hemos caminado las naciones sin pudor, sin la mínima vergüenza para todos. El tema de la sexualidad o la agenda de género en las naciones. También les compartimos que hace varios años visitaron al pastor Guillermo Haro varios profetas de varias naciones en Monte Tabor, y Dios, usando mi vida, les dijo que los juicios de Dios estaban sobre Estados Unidos, y ahora vemos que son y serán el país con mayor número de contagios por este virus y bacteria mutados llamado COVID-19, este virus y bacteria del mal, que rebasa más de 1 millón de personas contagiados, la tercera parte de todos los contagiados en el mundo, que son más de 3 millones hasta el momento. Como seres humanos, según nosotros somos hijos de Dios, pensamos y actuamos creyendo que nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios.
Quisiera repetir nuevamente esto. Como seres humanos, según nosotros somos hijos de Dios, pensamos y actuamos creyendo que nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, prudencia, sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy esta cita, promovida por las autoridades de nuestra asociación religiosa, Primer Junta Nacional de Pastores y Obreros del año 2020, en la responsabilidad que el Señor ha dado a cada uno, ya sea pastores de pastores, una o más iglesias, una iglesia, y cuando terminas de ministrar sintiendo una necesidad o gran necesidad o problema o grande problema, y cuando caminas entre tu responsabilidad y su pueblo y las iglesias, el Espíritu Santo te indica que a una oveja o subalterno le pidas apoyo en oración o consejo, y no lo haces, se manifiesta que tu voluntad está sobre la voluntad de Dios. Esto sucede por orgullo, autosuficiencia, vanagloria, altivez, soberbia. Te sientes muy superior a la persona cuando el Espíritu Santo te está indicando a quién buscar, cómo te vas a rebasar. Yo no necesito de nadie que ore por mí. Cuando el Espíritu Santo te hace buscar a una persona para pedir ayuda, y esa es inferior en autoridad y en rango a ti, ¿sabes una cosa? Lucifer en el cielo pensó lo mismo, que no necesitaba de Dios ni de nadie, que él era autosuficiente, que él podía ser también Dios. El testimonio de Jesús aquí en la tierra nos dejó: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevando el yugo fácil del Señor, de nuestro Maestro, el que nos ha llamado y constituido, si tenemos su yugo sobre nosotros, el que nos ha salvado, no será más fácil imitarlo. Nos será más fácil imitarlo. Nos va a ser fácil orar, diezmar, ofrendar, primicias, ayudar, ser responsables, comprometidos con Dios y con nuestras autoridades. Pero si tenemos otro yugo del diablo que no nos deja cumplir con lo anterior, este yugo nos va a postrar en tierra hasta destruirnos, como dice Deuteronomio 28. Pero si somos diezmadores, ofrendantes, entregamos primicias, somos predicadores, somos ayudadores o dadores, pero también orgullosos, autosuficientes, vanagloriosos, activos, soberbios, sientes que nadie merece tu saludo personal, entonces tenemos dos yugos y nadie puede servir a dos señores, y el yugo del diablo nos va a destruir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, como dice Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El 38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, orad conmigo. A estos 3 que les pidió ayuda, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, les pidió oración, porque les hizo de manifiesto lo que había dentro de él: tristeza extrema, angustia en gran manera, hasta la muerte, hasta el máximo, hasta el extremo. 3 veces Jesús oró: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero también 3 veces les manifestó su aflicción, su tribulación, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Jesús no hizo público su gran necesidad de ayuda, seleccionando a 3 de sus discípulos. Tú y yo, oigamos la voz del Espíritu Santo y Él nos indicará sin equivocación alguna, pero hagámoslo, obedezcamos. Si sientes que hacerlo una vez es muestra de debilidad, ahora hacerlo como Jesús lo hizo 3 veces es lo que pensamos. Dice Filipenses 2:3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Los versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros nos hemos aferrado a un nombramiento, a un ministerio, a una responsabilidad. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo vas a dejar esa vana, hueca manera de vivir? ¿Estando aquí en la tierra o cuando estemos debajo de la tierra, como dice este último versículo que acabamos de leer? Queremos hacer una oración en el nombre de Jesús. Y para ello extendemos nuestras manos naturales y nuestras manos espirituales, que son su palabra, las manos de Jesucristo, que en la cruz del Calvario se abrió su arco, siendo fortalecidas sus manos, y se mantuvo poderoso
por las manos del fuerte de Jacob, el Dios de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús en su ministerio en esta tierra, apóstoles y discípulos, la primera iglesia después de la resurrección de Jesucristo, cuyo fundamento es Jesucristo, caminaron bajo cielos abiertos. Y estos se cerraron cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y se volvieron a abrir en la resurrección de Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros, la iglesia, con obediencia y vivir para el Señor continuamente en el primer amor a Dios, a los hermanos, a nuestra familia, a nuestro prójimo, como dice primera de Juan 4, 7 al 21. Provocarlo para que los cielos estén continuamente abiertos para la iglesia de Cristo en todas las naciones. En el nombre de Jesús, reprendemos y atamos toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre, toda infección, afección en órganos, miembros y sistemas del cuerpo humano, toda obesidad, diabetes y presión alta o baja, síndromes, cáncer, tumores, células cancerosas, infecciones respiratorias, asma, lupus, leucemia, descalcificaciones, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, sida, depresiones, autismo, yugos de endeudamiento, ceguera, sordez, mudez y cualquiera que sea su nombre, y no mencionados, les decimos atados y reprendidos a todo heridor, opresión del diablo, adversidad, gigantes, parálisis, a la misma muerte, ya sea parálisis neuronales o parálisis físicas. El Señor les reprenda. Y ahora les decimos atados y reprendidos, fuera, fuera, fuera. Y les ponemos cautivos bajo los pies de Cristo Jesús, donde no regresarán. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos en el nombre de Jesús órganos nuevos, miembros nuevos, sistemas nuevos, muertos resucitar, sanidad de toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre, para la honra y gloria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice Mateo 19:26, una gran verdad eterna. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Que nuestro Dios les siga bendiciendo. Amén, amén y amén.